Ahora le damos la bienvenida a Andrés Felipe Pantoja y el momento de los emprendedores para hablar de técnicas de negociación. Andrés Felipe es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, socio director de Eurolatam Consultores y es candidato a MBA, cofundador de Legal Mentors y socio legal y de Guardianes Legales. Bienvenido, Andrés Felipe, y gracias por compartirnos todas las técnicas de negociación para emprendedores. Buenas tardes, María del Pilar. Buenas tardes a todos los que están, los que entraron a esta conferencia, y un especial saludo también a Santiago, que estoy completamente de acuerdo con lo poco que alcancé a escuchar, mejor dicho. Bueno, digamos, ser emprendedor es muy complicado, es muy difícil, pero es muy importante entender que hay ciertas técnicas y una metodología de vida puntualmente para poder llegar a ser lo que queremos, de alguna forma, que otras personas hagan por nosotros, obviamente dentro del marco ético y dentro de unos círculos virtuosos que deben ser fundamentales y sustanciales al momento de entrar a una negociación. Entonces, lo primero y más importante es centrarse en las emociones, y la inteligencia emocional garantiza una negociación eficaz. Si nosotros entendemos que la persona que está negociando con nosotros, nuestro interlocutor, es una persona que siente, que tiene sus proyecciones, que tiene unas expectativas completamente humanas, es mucho más probable entrar a generar, digamos, una serie de sinergias con el interlocutor y poder establecer una relación de ganar-ganar puntualmente. Yo sé que hay muchas películas, por ejemplo, y la influencia actualmente es que los buenos negociadores son los que ganan a costa de los intereses del interlocutor, y realmente en la práctica los mejores negocios se hacen cuando uno se mueve en un paradigma de ganar-ganar y no de ganar-perder, o sea, gano yo, pierde el otro. Para eso es fundamental y muy importante centrarse en las emociones y la inteligencia emocional puntualmente. Tranquilizar a las personas, al interlocutor, entendimiento mutuo, confianza, provocar la verbalización de sus necesidades, o sea, de la persona que está frente a nosotros o del público, de las personas con las cuales estamos en un momento específico y determinado negociando. Y persuadir, importante, a la otra parte, que empatizamos con ella puntualmente. Es la empatía táctica como concepto fundamental dentro de una mesa de negociación. Es vital y es muy importante tenerla, digamos, tener muy claro que nos debemos poner, creo yo, en los zapatos de los otros cuando estamos negociando, por ejemplo, un apartamento, cuando estamos desarrollando un negocio, cuando estamos generando sinergias con un aliado estratégico para desarrollar un proyecto en común. Es muy importante entender cuáles son esos intereses, cuáles son esas expectativas, qué está esperando el interlocutor. Y van a encontrar en muchos libros de negociación que hablan de la contraparte. Yo creo que ese concepto de contraparte va en contra de lo que realmente debe ser una negociación eficaz, bajo el entendido de que la negociación se tiene que poner sobre la mesa los intereses de todos, entrar en un paradigma de ganar-ganar y, fundamental, ponerse en los zapatos de los otros puntualmente. Entonces, como concepto, para que se lo lleven, la empatía táctica es abordar la escucha como un arte marcial, entender que no despojémonos de esa escucha selectiva, escuchar lo que queremos escuchar, porque son los intereses nuestros los que valen. Importante y fundamental, digamos, activar esa escucha activa como elemento fundamental de la empatía táctica, y lograr provocar, como les decía, la verbalización de los intereses de nuestro interlocutor. Pero para eso la única forma o la técnica más, digamos, que más les va a servir es precisamente desarrollar esa escucha activa, escuchar al interlocutor, entender qué nos está diciendo. Muchas veces tenemos esa vocecita en la cabeza que casi que nos obliga a hablar y hablar y hablar y hablar, y muy pocas veces escuchamos a nuestro interlocutor. Realmente, en un escenario de negociación es muy válida las personas que se quedan calladas y que realmente están escuchando al interlocutor para entender cuáles son esos intereses y cómo desde nosotros, desde nuestros intereses propios, podemos generar ese tipo de sinergias puntualmente. Entonces, equilibrando el sutil comportamiento de la inteligencia emocional con las habilidades asertivas de la capacidad de influencia para obtener acceso a la mente de otra persona. Pero ese obtener acceso a la mente de otra persona no se entienda como una manipulación puntualmente, porque obviamente
lo que estamos tratando de hacer es generar sinergias y generar una mesa de negociación en un ámbito o en el marco de círculos virtuosos, que es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, entendamos la empatía táctica como la participación afectiva de una persona en una realidad ajena o a ella puntualmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esa realidad que no es la nuestra, que no ha tenido nuestras mismas experiencias, nuestras mismas vivencias, que muchas veces no tienen inclusive nuestras mismas profesiones, digamos, lo que estudiamos en las universidades, y cómo hacemos parte, cómo nos desarrollamos en la realidad de nuestro interlocutor para llegar a la mejor negociación posible en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista del emprendimiento, de las empresas, sino también en cualquier ámbito de la vida. Si ustedes lo ven en perspectiva, siempre estamos negociando. Cuando pedimos un Uber, cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos con nuestra novia, en diferentes aspectos y en diferentes momentos de la vida, siempre estamos en constantes negociaciones, y por eso es muy importante entender que nosotros, nuestra realidad no necesariamente se tiene que adecuar a la realidad de nuestros interlocutores, son vivencias completamente distintas. Y para eso, la negociación tiene dos componentes fundamentales. En primer lugar, la información. Una persona, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. ¿A qué me refiero con esto? Entender muy bien los datos del sector en el cual estoy, o del proyecto o de la negociación que quiero llevar a cabo. Y cualitativamente hablando, ¿cómo puedo yo, digamos, saliéndome un poco de la parte numérica, o cómo puede el interlocutor apoyar un proyecto determinado desde sus habilidades internas y desde sus aptitudes como tal? Y en segundo lugar, el segundo elemento, componente de la negociación, es la influencia en el comportamiento, comunicación con resultados. No solamente es hablar por hablar. Yo creo que muchos acá, muchos de los presentes, han tenido alguna vez como la poca fortuna, por llamarlo de esa manera, de sentarse a negociar con personas que de pronto hablan mucho y en la práctica hacen poco. Es muy importante tener en cuenta que esa comunicación debe tener resultados. Esa comunicación debe surgir de una voluntad real, y debemos ser muy transparentes, y digamos, si no lo podemos cumplir, no lo propongamos. Si no lo podemos hacer, no lo prometamos, porque es ahí donde pues dañamos o fracturamos precisamente una relación comercial, y nosotros como individuos ponemos nuestra reputación en juego, que es lo más importante que puede tener un ser humano o una persona, no solamente en el mundo de los negocios, sino en el mundo social o en el mundo laboral o en cualquier parte. Entonces, dos componentes vitales en la negociación. Primero, la información. Infórmense, conozcan datos, entiendan muy bien con quién están hablando, conózcanlo no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Y en segundo lugar, la influencia en el comportamiento que vamos a tener sobre la otra persona. Como les digo, todo esto dentro del marco, por supuesto, de los círculos virtuosos que nos deben caracterizar al momento de sentarnos a negociar. Y esto, por supuesto, tiene como resultado una comunicación con resultado. Muy importante anclar las emociones del interlocutor, de forma que no aceptar la oferta que planteen parezca una pérdida. Entonces, cuando yo pongo sobre la mesa una oferta, es muy importante que sea tan buena la oferta y abarque también los intereses. Obviamente van a recibir contraofertas, como es natural en cualquier negociación, pero que esté tan bien planteada que cuando el interlocutor se pare, o quien está negociando con ustedes se pare y no celebre el contrato, el negocio con ustedes, haya sentido una pérdida puntualmente. Porque nadie los va a entender, nadie va a entender, mejor dicho, al interlocutor como ustedes lo están haciendo, cuando ya lo han investigado, han revisado el sector, cuáles son los datos, están muy bien informados, y adicionalmente se preocupan porque los intereses de su interlocutor se vean igual. No hay mejor negocio y no hay negocios con tan larga duración o con vocación tan de permanencia, perdón, que aquellos negocios en los que las dos partes ganan. Por eso me parece curioso, y me ha pasado en muchas oportunidades,
inclusive personas conocidas me dicen, no, imagínense que llegué a una negociación excelente en donde le bajé el apartamento a una persona que de pronto necesitaba vender el apartamento ya a casi el 51% del valor comercial del bien. Para mí eso personalmente no es una negociación buena. Me parece que cuando una persona pierde y la otra gana a costa, cuando una persona gana a costa de los intereses del otro, creo yo que no es una buena negociación. Creo que una buena negociación se crea cuando las dos partes ganan y cuando esa relación se ve beneficiada y además se proyecta a un largo plazo. Porque hoy esa persona le vendió el apartamento, puede que esa persona mañana o esté en las manos de esa persona tomar una decisión que nos vaya a afectar a nosotros negativa o positivamente. Si nosotros nos comportamos bien en un escenario de negocios, tengan la seguridad que nos van a ayudar personas que ni siquiera sabemos que nos están ayudando detrás de cámaras, por llamarlo de esa forma, en cualquier aspecto de la vida, en el aspecto laboral, en el aspecto comercial e inclusive en el aspecto amoroso, puntualmente. Dicho eso y haciendo esa primera introducción y ese primer preámbulo, ¿cuál es la primera técnica que yo les recomiendo a ustedes? Sé un espejo. Las asunciones ciegan, las hipótesis guían. La mejor manera o la mejor forma de entender a qué escenario digamos, nos enfrentamos es manejar múltiples hipótesis sobre la situación, deseos y sobre otras variables. Si ustedes, por ejemplo, van a pedir una inversión para su startup, por ejemplo, y ya tienen a una persona interesada en invertir, generen alrededor de 4, eso me funciona a mí muy bien, de 4 escenarios hipotéticos o múltiples escenarios en los cuales puede el interlocutor desarrollar ciertas ideas y ciertas actividades. Obviamente, ustedes no van a entender ni van a saber absolutamente nunca, uno no sabe qué es lo que está pensando el interlocutor, pero sí puede plantear 4 escenarios hipotéticos que pueden desarrollar, digamos, de la negociación de una forma mucho más eficiente y mucho más eficaz. Cada percepción psicológica, tengan en cuenta, y toda nueva información anuncia un paso adelante. Eso, de alguna forma, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros percibimos que el cliente de pronto tiene algún interés, ya sea, digamos, que lo muestra un interés oculto, ya podemos ir avanzando. La negociación tiene que entenderse también un paso a paso, un día a la vez. Muchas veces cuando uno se sienta, quiere que el negocio salga casi que al otro día o a las 24 horas o al tiempo, no va a decir que hay obviamente negocios que se tienen que cerrar supremamente rápido. Adicionalmente, hay un refrán que a mí me encanta y me parece muy interesante porque después de haber negociado, digamos, con muchas personas, tanto en el mundo de emprendimiento, como con clientes, como con proveedores, como aliados estratégicos, en otras partes en otros países puntualmente, tienen, creo yo, y una recomendación es que se lleven este mensaje en la cabeza. Hasta que no sepas con quién estás negociando, no sabes con quién estás negociando. Eso suena muy fácil y suena de alguna forma una frase muy básica, pero muchas veces nosotros tendemos a pensar en lo que el otro va a pensar o tendemos a creer que conocemos cuáles son los intereses ocultos y los intereses reales del interlocutor con el cual estamos hablando. Entonces es muy importante saber con quién estamos negociando, ya después de entender cuáles son sus intereses psicológicos y por supuesto emocionales. Dentro de este tema, esto también es una recomendación y es cuando nos sentamos a hablar o nos sentamos a negociar con alguien, con el interlocutor, siempre hay una voz en la cabeza. Yo lo llamo tranquilizar al esquizofrénico puntualmente y es desarrollamos una escucha selectiva y oímos solo lo que queremos oír porque nuestras mentes actúan en función de un sesgo cognitivo, buscando la consistencia más que la verdad. Entonces nosotros intentamos ver cómo adecuamos unas historias y cómo nos genera lógica y no, digamos, sacrificando de alguna forma la verdad, porque finalmente eso es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que encontrar en el momento de sentarnos en una negociación. Entonces, atendemos únicamente a la voz de nuestra cabeza y por eso muchas veces cuando nosotros nos sentamos a hablar y nos sentamos a poner los intereses sobre la mesa, es pensando en únicamente los intereses que nosotros tenemos.
En lugar de priorizar nuestros propios argumentos, creo yo que debemos convertir a la voz, saber qué está diciendo, entender qué está diciendo, por qué lo está diciendo y cuáles son esas emociones que lo llevan a decir lo que dice, hasta el punto de nosotros llegar a verbalizar los intereses y a verbalizar todo lo demás y lo que necesitamos. Perdón con ustedes, ya. Entonces, el objetivo es identificar lo que nuestros interlocutores quieren en realidad, puntualmente. Ese es el objetivo. Otra de las técnicas y otra de las sugerencias y recomendaciones en una mesa de negociación es importante bajar el ritmo. Yo sé que en este momento yo estoy hablando muy rápido y pues estoy, mejor dicho, no les estoy recomendando algo que no estoy haciendo, pero es por el limitado tiempo que tenemos y creo que es importante que se lleven buenos mensajes a sus casas puntualmente. Y ese bajar el ritmo cuando se nos ve con demasiada prisa, el otro, la persona con la cual estamos negociando, puede sentir que no le estamos escuchando, puede sentir un acto de agresión hacia la persona. La voz, recuerden que es la herramienta más poderosa en comunicaciones verbales y existen, digamos, no es que existan, de pronto, digamos, se han identificado 3 tonos de voz que de pronto pueden ser interesantes y que de pronto ustedes pueden ver al momento de sentarse en una respectiva negociación. La primera es la del locutor de radio de programa nocturno. Imprimir una inflexión decente a la voz transmite que tienes todo bajo control, o sea, que el interlocutor, que ustedes como negociadores tienen absolutamente todo el escenario bajo control. Usarlo con mucho cuidado, por supuesto, directo al grano, creando un ambiente de seguridad. Ese tono de voz, por supuesto, hay que utilizarla, pero hay que saber cuándo utilizarla, porque si lo están haciendo con un cliente, por ejemplo, que es el vocero, por poner en el caso mío, que yo tengo pues una empresa que hace procesos de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, muchas veces los procesos, el vocero es, por llamarlo de alguna forma, la mamá cabeza de familia o el papá que de pronto es el vocero y hay que tener mucho cuidado con no utilizar ese tono de voz a menudo con los clientes. En segundo lugar, un tono positivo y alegre. Desde mi perspectiva, este es el más recomendable cuando nos sentamos en una, por lo menos, primera negociación. Y es una actitud ligera y alentadora. Es el más recomendable porque de alguna forma genera algún tipo de confianza en el interlocutor. Y en tercer lugar, el que definitivamente no recomiendo, pues es el asertivo, porque envía señales de dominación, salvo algunas excepciones sí puede utilizarse puntualmente, pero funciona muy bien en los abogados cuando se sientan ya. Lo que pasa es que cuando uno mete un abogado, soy abogado, pero cuando uno entra con un abogado en una negociación, hay que tener mucho cuidado de cómo manejar la situación y cómo manejar el escenario de una forma apropiada. Dentro de ese un espejo, darse a negociar, es la técnica del reflejo. ¿Y eso qué quiere decir? La isopraxis. Consiste en imitar, copiar el interlocutor con el propósito de que se sienta cómodo. Refleja el desarrollo de un vínculo. Entonces, por ejemplo, si su interlocutor les empieza a hablar de fútbol, ustedes también obviamente si no les gusta el fútbol, pues no hay necesidad de hablar de fútbol, puede ser en otro escenario puntualmente, pero pueden repetir las últimas de 1 a 3 palabras de lo que les está diciendo el interlocutor. Obviamente esto toca ponerlo en práctica y hay que saber cuándo utilizarlo. De alguna forma lo que traduce es el mensaje: confía en mí, tú y yo nos parecemos. De 1 a 3 palabras en las últimas frases que diga el interlocutor. Obviamente hay que, como les decía, saber en qué momento usarlo y en qué momento implementar esta técnica de reflejo. ¿Listo? Confrontación. Muchas veces, cuando alguien se confronta con nosotros, nosotros pensamos que, digamos, la respuesta que tenemos que dar es una respuesta igual de hostil, igual de violenta a la cual, digamos, que es la que estamos recibiendo. Pero si uno lo ve en perspectiva, para pelear se necesitan 2 personas. No hay peor negocio, no hay peor escenario y no hay peor resultado que un escenario en el cual las 2 partes se confronten frontalmente y peleen puntualmente, porque si no toman personal y ya pues por supuesto no se va a desarrollar ningún tipo de negocio.
Entonces, en primer lugar, emplear tono de locutor de programa de radio nocturno, poniendo sobre la base que ustedes tienen el control de la situación. Segundo, empezar, por ejemplo, por un lo siento, puede ser una buena forma de desarmar por lo menos al interlocutor que quiere entrar en una confrontación con nosotros, pero siempre manteniendo el control de la situación. ¿Sí? El hecho de que yo diga lo siento no significa que esté cediendo mi posición, porque es algo que nunca deben hacer, salvo que, por supuesto, se lleguen a intereses conjuntos y se lleguen a sinergias. Pero entonces pueden comenzar con un lo siento, empleando el tono de locutor de programa de radio nocturno. En tercer lugar, utilizar el reflejo. Cuando hay una parte que de pronto no digamos, no ha tenido buena química con nosotros, la forma de poder entrar o generar ese escenario de empatía táctica puntualmente puede ser usando el reflejo. Lo que pasa es que requiere práctica, porque si lo hacemos muy seguido, pues va a sonar raro, y si lo hacemos en momentos en los cuales no debemos hacerlo, pues digamos no va a ser el momento adecuado para hacerlo. Cuarto, mantener el silencio al menos 4 segundos para que el reflejo genere efecto. No es que yo genere haga un reflejo y ya eso va a generar efecto automático inmediato. No, por lo menos esperar 4 segundos para que la persona entienda que lo que yo le estoy diciendo también está generando un vínculo afectivo con el interlocutor, y de esa forma podamos entrar en un escenario en el cual nos parecemos, tanto el interlocutor como yo. Y quinto lugar, repetir todo lo que se está diciendo. Entonces, cada un tiempo prudencial, parar y hacer una retroalimentación de lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, en este punto esto, ¿sí? Sin que suene, por supuesto, pretencioso, y saber cómo hacerlo, cómo manejarlo puntualmente. Pero esos son los 5 pasos que yo les recomiendo para confrontarse y con alguien y ganar la confrontación sin confrontación, mejor dicho. Eso es lo raro. De todo esto, muchas de las recomendaciones que yo digo es: una sonrisa consciente siempre es buena. Sonrían al momento de sentarse en una negociación, porque cuando uno entra y de pronto, estoy seguro que a muchos les ha sucedido, se sientan a negociar, no sé, por ejemplo, un negocio o algo, hay alguien que está mirando con cara, mejor dicho, como si estuvieran ya partiendo de la mala fe de quienes estamos en la misma mesa de negociación. Entonces yo creo que una buena sonrisa, consciente por supuesto, puede ser muy bueno. El uso sutil del lenguaje verbal y no verbal. Recuerden que el lenguaje corporal dice mucho e inclusive puede decir mucho más de lo que dice el lenguaje verbal para generar empatía. También estar preparados para cualquier sorpresa, que ya si nos alcanza el tiempo vamos a ver que las sorpresas se pueden traducir puntualmente en los Black Swan, o lo que es una incertidumbre desconocida que le puede dar un giro de 180 grados a la negociación, cuando por ejemplo no conocemos o cuando conocemos, perdón, algo que no sabíamos, pero que le puede dar un giro de 180 grados a la negociación. En ese momento podemos aprovecharlo, por supuesto siempre manteniendo unos principios claros y concretos en nosotros mismos, que eso es vital. No fiarse de las suposiciones. Muchas veces creemos que las suposiciones o lo que pensamos de alguien es lo que realmente es. No hagamos juicios de valor sin tener hechos objetivos y datos objetivos que sustenten o que fundamenten ese juicio de valor que estamos emitiendo, porque realmente yo he visto muchas negociaciones dañarse, e inclusive estuve en una puntualmente que se dañó. Era una negociación muy buena, un proyecto interesante que iba a dejar bastantes, digamos, beneficios interesantes para todas las partes, que se dañó por las suposiciones que las dos partes tenían sobre ellas mismas, o sobre el otro, perdón. Tengamos en cuenta que no todo el mundo vive las mismas experiencias, no todo el mundo tiene los mismos problemas en un tiempo determinado, no todo el mundo tiene los mismos intereses, no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, no todos vivimos igual. Entonces es muy importante que si tenemos una suposición fundamentada, sustentémosla con datos objetivos, pero no creamos que por el hecho de yo creer que el interlocutor hizo tal cosa digamos, motivado en alguna emoción o en algún sentimiento, ya darlo por hecho. Eso, digamos, desde mi perspectiva es un pésimo error. La negociación no es una batalla, sino un proceso de descubrimiento, ¿sí? Como les decía, paso a paso, ustedes van descubriendo en qué estado están, en qué parte están, qué quiere nuestro interlocutor, qué queremos nosotros,
cómo se pueden generar sinergias, cómo podemos generar sinergias con aliados estratégicos, con proveedores, con inclusive acreedores y con cualquier persona que haga parte del ecosistema que compone un proyecto específico. Importante, y lo repito, el único centro de atención debe ser nuestro interlocutor. Importante, fundamental, entender qué nos está diciendo, por qué nos está diciendo eso. Porque esa es la manera para llegar primero, entender muy bien cuáles son los intereses y cómo yo puedo generar una propuesta o una oferta que además pues sea beneficiosa para las dos partes. Eso por un lado, sea un espejo. En segundo lugar, la segunda técnica, no sientas su dolor, etiquétalo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no tenemos que sentir como los otros para entender qué es lo que los otros están sintiendo. Pero creo yo que los buenos negociadores etiquetan esa emoción. Saben cuando un interlocutor de pronto está desconfiado, está ansioso, quiere el proyecto cerrarlo de pronto, ¿sí? En ese sentido, ver los sentimientos como una herramienta. Lo emocional no es un obstáculo, sino el medio. Hay que tener eso en cuenta. Cuanto más sabes de otra persona, más, digamos, poder tienes no sobre ella, perdón, sino sobre el proyecto y sobre la negociación como tal, o lo que estamos viendo. Y ahí hay como les venía diciendo, la empatía táctica genera un efecto indispensable. Por eso es muy importante llevarse ese concepto a las casas y entender que de alguna forma esa empatía táctica es la principal herramienta que tienen las personas que entran a negociar, los emprendedores, los empresarios, cuando buscan desarrollar un proyecto en conjunto. Comprende una situación desde la perspectiva de otra persona, comprender los sentimientos y el estado de ánimo, y también en escuchar lo que está detrás de esos sentimientos de forma que puedan influir. O sea, no solamente es que el interlocutor de pronto está desconfiado, hay que entender por qué esa desconfianza, o hay que entender por qué esa ansiedad, porque eso nos va a permitir a nosotros llevar el control sobre la negociación y poder generar efectos positivos y generar por un concepto también en la resonancia neuronal, perdón, es cuando observamos de cerca el rostro, gestos y tono de voz nuestro, digamos, nuestro cerebro en ese sentido empieza a alinearse con el suyo. Creo que hagan el siguiente ejercicio. De pronto, si están en una sala y ustedes, hay una persona que cruza los pies puntualmente, muchas veces también uno empieza a cruzar los pies porque hay un reflejo inmediato que es bastante interesante y también ocurre en las negociaciones. Si nosotros logramos proyectar confianza a nuestro interlocutor, es muy probable, y también a través de la comunicación corporal, es bastante probable que podamos desarrollar un proyecto en conjunto. Etiquetar. Las etiquetas son una forma de validar las emociones de otra persona, diciéndolas en voz alta. ¿Sí? Al poner nombre a las emociones del otro, lo que demuestro es que estamos identificando, lo que estás identificando cómo se siente esa persona. Si yo puedo etiquetarlo a través, por ejemplo, de frases muy cortas, o parece que no te está gustando el proyecto en el cual vamos a entrar, por ejemplo. Parece que no estás conforme con este punto en particular. Si yo logro etiquetar esa emoción, ya la otra persona va a entender y va a decir, oiga, esta persona me está escuchando, esta persona me está entendiendo, a esta persona le importa lo que estoy sintiendo. Porque en últimas, un escenario de negociación no es nada diferente a la línea, primero pues un escenario de descubrimiento, como se los decía, pero cómo alineamos esos intereses emocionales que van a generar, por supuesto, un resultado cuantitativo en el caso de los negocios, que puntualmente va a ser generar unos beneficios atractivos, pero también, por supuesto, generar relaciones a largo plazo. Ese es debe ser el objetivo, creo yo. Entonces, ofrecen ventaja cuando el interlocutor está tenso. Si el interlocutor está tenso y ustedes ven que de pronto la negociación no fluye, pueden perfectamente etiquetar la emoción del otro, y es muy fácil porque es categorizar o poner dentro de un recipiente cuáles son esas emociones que están teniendo nuestro interlocutor. ¿Cuáles son los pasos que les recomiendo? Primero, detectar el estado emocional de otra palabra.
a través de palabras, tono y lenguaje corporal, y los estímulos o cómo se comportan a estímulos externos. Por ejemplo, si están en un restaurante, ¿cierto? Si están en un restaurante, perdónenme, y de pronto se cae un plato al piso, ustedes ven que el interlocutor reacciona de forma agresiva, de pronto pueden entender el estado emocional que está teniendo esa persona en un espacio determinado, en un espacio concreto. La letra, la música, el baile, las palabras que dicen, si está negativo, si está positivo, si les está poniendo atención o si, por ejemplo, se desconcentró con un carro bonito que pasó frente al restaurante. Es importante cubrir muy bien ese espectro y entender muy bien en dónde estamos. En segundo lugar, prestar atención a los cambios que sufre la otra persona cuando responde a acontecimientos externos, que precisamente es lo que les estoy mencionando puntualmente. Si ustedes ven que la persona cambia su actitud por estímulos externos, que de pronto, no sé, no le gustó el tinto o no le gustó la comida, y de esa forma empieza a cambiar un poco el comportamiento, es muy importante tener eso rastreado y por supuesto dentro de nosotros mismos ir generando estrategias para poder romper esos hielos puntualmente. En tercer lugar, una vez hayamos detectado la emoción que, digamos, nos interese destacar puntualmente, debemos etiquetarlo en voz alta. Pueden hacerse afirmaciones o interrogantes, eso me ha funcionado a mí perfectamente, y podemos empezar, no sé, con frases como parece que, suena a que, da la sensación de que, ¿sí? Nunca dar por hecho algo, creo yo. Eso es importante porque obviamente están etiquetando una emoción y porque a ninguna persona le gusta que vulneren puntualmente su órbita emocional y tampoco, y muchísimo menos que se metan en lo que uno es como persona, como individuo y cómo uno debe razonar frente a este tipo de temas. El uso de la primera persona hace que la gente se ponga en guardia. Entonces, yo soy, yo hago, ese yo a mí personalmente no me gusta, pero bueno, digamos, hay gente que lo utiliza y que de alguna forma le va bien, pero personalmente no me gusta. Por eso creo yo que no debemos usar frases, lo que oigo es que, sino puede ser, parece que, ¿sí? Es distinto porque lo relacionan con el yo, ¿sí? Con, digamos, los intereses ya particulares y el individualismo. Y el cuarto paso, una vez hayamos puesto la etiqueta, guardar silencio y escuchar al interlocutor. Recordemos que no hay mejor momento o tenemos que volvernos más o menos como una base de datos de toda la información que captamos, que recibimos, anotamos, por supuesto. Es decir, entrar a una negociación sin un cuaderno, un esfero o un iPad o bueno, cualquier cosa, pues es bastante riesgoso porque pues el cerebro humano, la memoria humana no tiene la capacidad para almacenar todo lo que se dijo y todos los detalles que son vitales en una negociación. La etiqueta puntualmente invita a que la otra parte se abra con nosotros, que nos diga qué quiere exactamente. Cuando nosotros lo etiquetamos, ya la persona entiende que nosotros lo estamos entendiendo, no tenemos que sentir como ellos, pero por lo menos sí nos interesa qué están sintiendo. ¿Sí? Si están estresados de pronto o si de pronto no tuvieron un buen día, obviamente, como les digo, saber cuándo usarlo, cómo usarlo e intentar evitar el yo o la primera persona como tal, sino usar esas frases de parece que, como les mencionaba. Neutraliza lo negativo, refresca lo positivo. El etiquetado puntualmente es una táctica, no es una estrategia, tengan eso en cuenta, es decir, no lo podemos usar para todos, es una táctica que debe o sea, debemos saber exactamente el momento oportuno para poderlo implementar. Y en ese escenario es muy importante también decirles, ¿sí?, que las emociones tienen dos niveles. Está el comportamiento aparente, que es la superficie, es lo que vemos, la cara de ponqué que tiene la persona al momento de sentarse en una negociación, y está el sentimiento subyacente, que es lo que motiva el comportamiento aparente. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar, como si tuviéramos más o menos un taladro, ¿sí?, y ver exactamente qué es lo que está sintiendo, cuáles son esas emociones, para además poderlo etiquetar. Obviamente esto lleva práctica, pero mi recomendación es, digamos, la práctica hace al maestro. Cualquier conversación que ustedes tengan con sus papás, con su novia, con su novio, con su abuelo, con su abuela, con la persona de la tienda, con su socio, con otros emprendimientos, con proveedores, con profesores, con compañeros, amigos, etcétera, 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 intenten etiquetar
etiquetar o intenten categorizar esas emociones en momentos específicos. Y el sentimiento subyacente, pues como les decía, es lo que debemos entender y es donde tenemos nosotros que entrar para entender exactamente dónde estamos, pues cuál es el mar que estamos navegativos. Esto se difumina, hay que tener eso en cuenta, y con los positivos se refuerza, ¿sí? Entonces cuando nosotros etiquetamos el sentimiento negativo, casi que se desaparece, mientras que los positivos se refuerzan. Yo no sé si ustedes han estado, por ejemplo, en una negociación o inclusive en una conversación con algún amigo que están tratando de definir quién pone la plata y quién va a comprar lo que sea, mejor dicho, y usted le dice, oiga, pero usted se ve como bien entusiasta para ir a entrar a la tienda o alguna cosa, eso de alguna forma refuerza ese sentimiento positivo y la persona de alguna forma termina haciendo las cosas con mayor gusto y con muchísima más voluntad. Usar etiquetas es una táctica útil para impedir de alguna forma que la confrontación vaya en aumento. Cuando en una negociación se enfrascan en una pelea o en un conflicto o en una confrontación, pues por supuesto el resultado va a ser negativo, pero si quieren neutralizarlo, la mejor forma, desde mi perspectiva, ¿sí?, es utilizar una etiqueta, porque es una táctica útil, lo estamos desarmando, le estamos diciendo, no tienes por qué sentirte agredido con mi propuesta. Si quieres podemos sentarnos y revisar el punto en particular que de alguna forma no te genera bien o no te genera confianza y la podemos renegociar puntualmente. Y no enfrascarse en una confrontación inútil que lo único que va a afectar finalmente es el proyecto, es la inversión o es el negocio puntualmente. Entonces, también es importante despejar el camino antes de anunciar el destino, fundamental. Cuanto antes interrumpas tu reacción ante amenazas reales o imaginarias, antes despejarás el camino de obstáculos y generarás una sensación de seguridad, confort y confianza. Entonces, no entremos puntualmente con una, digamos, con una actitud negativa, sino que despejemos el camino antes de anunciar el destino. Es vital, entendamos en esa fase de descubrimiento que les estaba diciendo exactamente cuáles son los intereses que se están conectando, cuáles son esas sinergias, y no le digamos inmediatamente al interlocutor, es que lo que yo quiero es que usted me compre el apartamento por 400 pesos, por poner un ejemplo. Sino primero entendamos, descubramos un día a la vez, un paso a la vez, y no tenemos que acelerarnos, es decir, no anunciemos el destino antes de despejar el camino puntual, y es muy importante. Se consigue etiquetar los miedos, el camino nunca se despeja con facilidad, puntualmente, a través de estas etiquetas. Hay que tener mucha paciencia y hay que ir un día a la vez, hay que entender que de pronto las negociaciones grandes, si algunos ya emprendieron y recibieron inversión, saben que los inversionistas, pues, no es que a uno le digan, vamos a invertir mañana y mañana invierten, sino que primero tienen que entender, se tienen que conocer, tienen que ver a las personas, la oportunidad, el contexto, cuál va a ser el retorno, pero para eso pues obviamente lleva tiempo. Yo sé que muchas veces uno quiere las cosas rápidamente y las quiere ya, pero pues en las negociaciones, desde mi perspectiva, que son fructíferas y que se proyectan a un largo plazo, pueden perfectamente, es decir, primero hay que tener un descubrimiento. La autoacusación es el primer paso, pues digamos, para entender qué es la autoacusación puntualmente. El primer paso es hacer una lista con todas las cosas terribles o todas las cosas feas o malas que nuestro interlocutor pudiera ponernos, o sea, o pudiera de alguna forma decirnos que nosotros hicimos puntualmente. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos, no sé, una empresa o bueno, una empresa de servicios jurídicos, ¿sí? Y esa empresa de seguros jurídicos de alguna forma no se está llevando de forma apropiada en cuanto a la contabilidad o en cuanto a otros temas puntuales, nosotros lo tenemos que saber porque tiene que haber una respuesta y tiene que haber una lógica, y adicionalmente tenemos que administrar ese riesgo que el interlocutor está percibiendo en nosotros y cómo de alguna forma nos lo va a imputar. Entonces, desarmar las acusaciones es una pieza clave. Si nosotros comenzamos, o sea, lo bueno de ir directo a por la negatividad en ese caso puntual, digo, no en todos los aspectos, por supuesto, es que nos lleva a la zona segura de empatía. Si nosotros le decimos, por ejemplo, claro, no hemos llevado bien la contabilidad por esto, esto y esto, y nos anticipamos de pronto esa acusación que eventualmente nos iban a hacer, ya desarmamos y ya entramos inmediatamente a un escenario de empatía táctica. ¿Listo? Entonces, dentro de esto,
La conexión humana, como les mencionaba, es el principal objetivo. Nosotros no vamos por la plata, o sea, nosotros no vamos por comprar el carro, nosotros no vamos por comprar el apartamento, no vamos por la inversión, vamos es por la conexión humana y cómo la construimos, cómo la desarrollamos y de alguna forma cómo la proyectamos a un largo plazo. Y en ese escenario, para lograr esa conexión humana como principal objetivo, en primer lugar, imaginarnos en la situación o ponernos en la situación de nuestro interlocutor. Como les decía, es muy difícil porque obviamente, digamos, los intereses, las vivencias, las experiencias son distintas, pero intentemos plantear escenarios hipotéticos. En segundo lugar, las razones del interlocutor para no cerrar un trato son a menudo más poderosas que las razones por las que sí llegaría a un acuerdo. Entonces, hay que despejar esas barreras. O sea, cuando uno se sienta con alguien a negociar, normalmente prevalecen las razones por las cuales no cerraría el trato con nosotros que las que sí, puntualmente, cuando son proyectos, digamos, grandes, porque está diciendo, bueno, es riesgoso por esto, esto y esto. Entonces, es muy importante despejar las barreras, hacerle entender a nuestro interlocutor o a la mesa de negociación que nosotros somos la mejor opción, puntualmente. En tercer lugar, hacer pausas. Después de haber etiquetado una barrera, o reflejado una afirmación. Recuerden, esto es la técnica reflejo y también cuando nosotros etiquetamos, pues, digamos, hacer ciertas pausas. No hablar de corrido porque si no el reflejo no va a generar ningún tipo de efecto y adicionalmente, pues, digamos, la etiqueta de la emoción tampoco. En cuarto lugar, etiquetar los miedos de tu interlocutor para disipar su poder, o sea, entender cuáles son esos miedos, qué le preocupa, en dónde está parado, para que el interlocutor se genere una confianza con él, por supuesto. Quinto, hacer una lista de las peores cosas que la otra parte pudiera decir de nosotros y decirlas antes, ¿sí? Como les decía, tengo una mala contabilidad o tengo una mala, no sé, un malo director de operaciones, por poner un ejemplo absurdo, pero pasa por esto, esto y esto y ya queda desarmado, es decir, ya no tienen armas en contra nuestra. Desarrollar por anticipado esa autoacusación vital y fundamental. Y finalmente, recordar que estamos tratando con gente que desea ser apreciada y comprendida. Eso es vital y yo creo que eso se le olvida a muchas de las personas con las cuales nos sentamos a negociar. O sea, quitémonos de la cabeza la escucha selectiva y vámonos por la escucha activa. La escucha activa es la principal herramienta, yo creo que de negociación que pueden tener, porque ahí es donde no solamente van a verbalizar los intereses, sino además ustedes van a poder identificar cuáles son los intereses y cómo pueden generar ciertas sinergias con nosotros puntualmente. No sé, María del Pilar, si tenemos más tiempo o ya se nos acabó el tiempo. Pasar si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para Andrés. Sí, sí, puede activar su micrófono y hacerle la pregunta a Andrés o no, nadie tiene ninguna pregunta. Listo, Andrés, no sé si les quieres contar algo más sobre las técnicas de negociación para emprendedores o Perfecto, alguna claro que sí. recomendación, Dime, perdón. o alguna recomendación final para cerrar esta charla. Sí, esto es un tema largo, digamos que nos podemos sentar 3 días, 4 días, hasta una semana a hablar de estos temas, pero la principal recomendación, trabajen en los círculos virtuosos, trabajen en la reputación, trabajen en hacer negocios con ética y con valores, por supuesto, con una moral muy clara, con unos principios muy claros, y van a ver que ese tipo de recursos, ese tipo de percepciones que las otras personas tengan de nosotros, les va a generar un efecto inmediatamente positivo. Y corran o aléjense de aquellas personas que les intenten proponer, digamos, o que no tengan un marco de valores y una ética muy bien estructurada. Con esa gente no hay que hacer negocios. Eso es, digamos, mi principal recomendación. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, si no tenemos nada más para decir, no tenemos preguntas, pues damos por finalizada la sesión el día de hoy. A todos, muchas gracias por participar y mañana estaremos enviando toda la información recolectada. Aquí Hilda Pineda nos hace una última pregunta, nos dice, cuando hablas de etiquetar emociones, ¿es identificarlas y qué se puede hacer?
Exactamente, o sea, hay que identificarlas, por supuesto, como les decía, detectar el estado emocional de las personas, prestar atención a los cambios que sufre a acontecimientos externos en segundo lugar, y una vez hayas detectado la emoción que digamos que deseas identificar, en ese momento ya la puedes etiquetar con frases como parece que, suena a que, por ejemplo, ese tipo de frases, puntualmente, pero entender exactamente en qué estado emocional está nuestro interlocutor. Muchas gracias. Están por acá preguntándome por el link del curso que compartió Guillermo González. Ya Guillermo lo compartió por el chat, pero quienes no lo hayan podido coger, me pueden escribir a egresados@usa.edu.co y se los comparto. Andrés, muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta sesión, y a todos los que nos están acompañando hasta el final. Muchísimas gracias por haber participado, y cualquier duda, se los repito, egresados@usa.edu.co.